vivo de YouTube, ya nos están escuchando los que están entrando a YouTube. Bueno, Sí. pues un gran saludo a los que están aquí ya. No las podemos ver, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que están del otro lado Sí. de la pantalla. Qué Del bueno. otro lado, sí, sí, sí. Bueno, podemos empezar entonces, Brigitte. Voy a empezar presentándote porque todos decimos con mucho cariño, Brigitte, Brigitte, pero ¿quién es Brigitte? Brigitte es psicóloga, vive en España desde el año 73. 73. Nació en Marruecos y vivió en Marruecos hasta los 8 años y a partir de ahí vivió en París. Estudió psicología, pero también pedagogía y fue docente, fue maestra, ¿cierto? Dedicada Sí. al bachillerato, ser docente, profesora de filología, vicedirectora de un instituto de bachillerato, jefa de estudios desde el año 2000, y psicoterapeuta, y a partir del 2002 consteladora familiar. Sí. Formada también en PNL y en análisis transaccional. Así que tenemos a una persona con mucha experiencia de vida. No vamos a hablar de la vida individual, que es importante porque las cosas que nos pasan en la vida son importantes. Y creo que todo es a partir de algo difícil, porque a todos de alguna manera en nuestra vida algo así nos ha sido difícil. Y a veces en la infancia, a veces en la adolescencia, a veces en la adultez. Pero esos son los grandes momentos, ¿no, Brigitte? Donde tenemos la oportunidad de salir del caos, del dolor, de las emociones negativas y abrirnos a otro plano, a otra dimensión. Bueno, también ha escrito libros que los voy a leer, empezando a constelar la enfermedad, las fuerzas del amor, los desafíos de la vida actual, las frases sanadoras, y el último es ejercicios sistémicos. Ejercicios sistémicos, un libro muy práctico que en realidad recopila todo el material de la página web, porque en tu página, que también es importante que la conozcan y la visiten, INSCONSFA, hay muchísimo material. Artículos escritos, artículos traducidos, artículos de Bert Hellinger, artículos propios, artículos de otros autores, videos, algunos gratuitos y otros que se pueden comprar y ver. Así que es muy vasta tu tarea, Brigitte, lo que has brindado al mundo. Es mucho lo que has dado y lo que seguís dando. Así que mi primera palabra es gracias. Gracias por ser como sos y gracias por dar todo lo que has podido experimentar. Gracias por permitirme dar. Quiere decir que permitirme devolver todo lo que recibí. De otra manera, por gratitud a lo recibido, ¿sabes? Eso es, sí. Bueno, con esto me interesa crear, aportar o ayudar o dar un granito de arena para entrar en ese plano de las metaemociones. Que no es una palabra muy divulgada. No. Creo que existía en PNL, pero fundamentalmente es Bert Hellinger que la utilizó y la divulgó, ¿no? Como para decir, a ver, una emoción es una reacción a un entorno. Una metaemoción es una reacción a un metaentorno, a lo que está más allá
del universo concreto. Es una emoción, podríamos decir, transpersonal o en conexión con lo invisible, en conexión con lo más grande, en conexión con un momento de crecimiento profundo, de crecimiento espiritual o de crecimiento interior. Sí. Entonces, mi expectativa, mi intención más que mi expectativa, o también las dos cosas, ¿no? Es aportar que las personas que nos escuchan o que nos acompañan o que lo vean después puedan entrarle ese bichito de la curiosidad y sobre todo entrar en esa metaemoción, en esa conexión con lo más grande. Porque es como entrar en una conciencia ampliada. Sí. Sí. Y darnos cuenta que estamos en conexión todo el tiempo. Eso es. En el presente y en el pasado y en lo que va a venir, porque dejamos huella en el paso por nuestra vida. Sí. Y en cada momento, sin darnos cuenta, a veces vemos que somos guiados. Algo más grande está en nuestra vida y está en nosotros. Sí. Ese vacío que lo inunda todo el espacio, lo que sabemos de la materia, que la materia es en un porcentaje inmenso vacío. Sabemos que es vacío creador, un vacío lleno de posibilidades, lleno de intención, y que somos ese vacío. Y cuando podemos conectar con ese vacío, es cuando entramos en metaemoción, porque en el vacío que está en nosotros, conectamos con el vacío del universo entero. Conectamos con todo lo que existe. Y podemos sentir, apreciar una presencia. Sobre todo cuando estamos en silencio. Realmente soltando la mente, abiertos al vacío, a nada. Empezamos a sentir internamente amplitud, fuerza, presencia. Y se puede decir que cada momento sería distinta a la metaemoción, porque se corresponde a lo que estoy viviendo, con qué estoy en resonancia. A veces es una alegría muy profunda, a veces es solamente silencio, a veces es algo como desbordante, una presencia desbordante, a momentos. Y Bert Hellinger hizo un aporte muy concreto porque nos mostró la emoción en el campo de las familias, de los sistemas familiares. Pero también hay otros aportes en la cultura universal, en Oriente, en Occidente, que aún en los libros metafóricos como El Principito, por ejemplo, dicen esto. Cuando el Principito, el aviador, se le cae el avión, es como que es el símbolo de que está solo. Y ahí aparece el Principito, y después el Principito termina diciendo, solo se ve bien con el corazón. Sí. Y en esta tarea de las constelaciones, que es una filosofía, pero también es una herramienta,
Eso es, sí. Es el corazón. ¿Vos nos podés explicar un poco por qué es una filosofía y tiene una modalidad concreta de ejercerse? ¿A qué nos conduce? Es que en el fondo toda terapia parte primero de una filosofía. Quizá muchos terapeutas no tienen conciencia de la filosofía que hay detrás de lo que están utilizando. Es muy posible. Pero cuando, a ver, la filosofía de las constelaciones, yo diría que es más importante que las constelaciones. Entonces, tenemos una herramienta de la que primero necesitamos apreciar, valorar y vivir la filosofía. Y vemos que entonces esa filosofía nos guía, ya nos hace la vida mucho más clara, más fácil. Y de esa filosofía nace de un modo natural las constelaciones que estamos utilizando. Las herramientas, claro. Y Como herramienta. la palabra clave de esa filosofía es el amor. Sí, pero entonces, como el amor, le ponemos varios significados. Eso es. No es el amor emocional, no es el amor afectivo, porque el amor emocional o afectivo va hacia lo que me gusta, lo que me atrae, lo que comparto, y rechazo precisamente lo que me desagrada, y no hay amor para mí hacia lo que me enfada, me da asco o lo que rechazo. Eso no es el amor que vivimos en la filosofía de las constelaciones. El amor que vemos en las constelaciones y que se promueve en nuestra vida es el amor actitud, es el amor que asiente a todo como es el amor que une a todos, que hace que todos pueden pertenecer, hayan hecho lo que hayan hecho. Es el amor en acción, es el adulto comprometido, que respeta a cada uno, que respeta el orden, o sea, que respeta la jerarquía, que respeta a cada persona, independientemente de lo que haya hecho, y que respeta el equilibrio entre el dar y recibir. Y de esta manera, ese amor, como dice Hellinger, es como contradictorio, es un amor que no quiere ningún cambio, que todo es como es. Y si es como es que así tiene que ser. Entonces a veces es difícil de comprender, pero lo que podemos ver es que nada es fijo, todo está en movimiento. Entonces, si veo algo doloroso o alguien que hace daño a otros, sé que está en movimiento, que su vida está en movimiento, que solamente veo esta etapa de su vida, pero sé que toda su vida está en evolución y que por eso no juzgo a esa persona, porque está al servicio de la evolución por su propio movimiento, ¿no? Entonces, él asiente a todo. Y casi para mí la palabra clave es más el sí que el amor, porque el sí es el amor en acción. Eso es. El respeto en acción, ¿no? El sí a todo como es, ¿no? Y a como soy, y a eso. Y hay un sí que... Hay un sí consciente, hay un sí responsable. Sí. Y hay un sí de la biología también, Brigitte. Porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, que es el origen de nuestra vida concreta, Sí. el inconsciente, la fuerza de la vida, dice sí a esa realidad. Eso que a es. lo mejor después la vida hace que tengamos contratiempos con esos padres, porque se mueren, porque se divorcian, porque tienen trastornos importantes, por lo que fuere. Y eso nos va haciendo crear emociones en el transcurso de nuestra vida que nos separan de los padres. Y parece como que hay que cortarse de los padres. Incluso en la psicología hay terapeutas que dicen,
tienes que cortar con esta madre o tienes que separarte. Sí. Y a eso, porque nuestra biología le ha dicho sí a esa mamá y a ese papá que vinieron. Después la mente infantil, los traumas nos separan. Y llega un momento en que, aunque no tengamos un contacto fluido, amoroso en el sentido emocional, como decías antes, siguen siendo los que nos regalaron la vida. Y que cuando hacemos constelaciones así como más profundas o de ese feto que acaba de ser formado, o cuando hacemos la constelación de un bebé todavía no concebido, vemos que existe, que esa biología ya existe y ya tiene un destino. Y ya está vinculado con todo el pasado, con toda la vida que está en nosotros, a través de ese ADN que es un inmenso campo de dirección, se puede decir, ¿no? Y esa biología ya tiene un sentido, no es casual, ya tiene una misión que podemos cumplir o no, otro la cumplirá por nosotros, pero desde el inicio ya tenemos un lugar en nuestro sistema familiar y un lugar en todo el destino colectivo. Sí. Que puede ser un lugar duro, difícil, pero es el lugar necesario para la evolución. Entonces, nosotros vamos evolucionando a medida que se desarrolla nuestra vida y hay un momento en que empieza la etapa de, superando la adolescencia, digamos, de empezar a decir un sí más consciente. Eso es, sí, sí, sí. Más adulto, por eso toda la relación con el análisis transaccional, con nos describe el estado adulto. Y por eso las constelaciones son, a ver, se dirigen a adultos. Eso es. Los padres que dicen, oye, mi hijo de 15 años, ¿por qué no se constela si eso es un asunto suyo? ¿No? Tiene que ser un adulto capaz de tener, de reflexionar, de entender, de tomar decisiones libres sobre su vida. Y que precisamente ha vivido todo un camino en general de dificultades que le han hecho llegar a las constelaciones. Entonces hay que poder respetar también al camino del hijo. El hijo ya cuando sea adulto ya tendrá su camino hacia constelaciones o lo que le toque para tener más luz. Y solamente a nosotros, los adultos, que estamos aprendiendo a ver, a comprender, a ampliar la mirada, pues nos toca comprender y vivir las constelaciones. Y las constelaciones nos van a aportar sanación a través de la reconciliación. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que tenemos que necesitamos reconciliar? Ya. Es que quizá, bueno, a Angélica le preguntaban ¿por qué funciona? Y decía, no lo sé, no sé por qué funciona, pero funciona. Bien. Entonces, eso pasó con la PNL en los años 60, 70, cuando se creó, 70 se creó la PNL, solamente se pudo explicar en los años 90 con las neurociencias. Pues con Bert Hellinger, las constelaciones se pueden explicar ahora con la física cuántica. Y es la cuántica que nos permite comprender pues que todo está hecho de partícula y antipartícula, que se equilibran continuamente para dar un salto hacia algo mayor o algo diferente. Todo en el universo está dual, pero una dualidad al servicio de la unicidad.
Y como dice Ken Wilber, el proceso humano de crecimiento humano es vivir en una polaridad, descubrir la polaridad de enfrente y crecer para poder ver e integrar la otra polaridad, y en ese momento uno da un salto, trasciende las polaridades anteriores y su vida se transforma. Y es lo que podemos llamar un salto cuántico. En el momento en que, cuidado, no es que nos fusionemos con la otra polaridad, no, aceptamos que hay otra polaridad diferente. La veo, la valoro, la integro en mí, entonces reconcilio, doy un salto. Toda mi vida da un salto, se transforma. Espiritualmente, por supuesto, psicológicamente también y materialmente. Eso es el gran descubrimiento que hizo Bert, que la sanación viene siempre de una reconciliación. Y hoy se puede explicar porque todo es energía, partícula antipartícula, y que necesita dar ese salto. Entonces, en nuestra vida es percibir que de un modo espontáneo estamos en polaridad. Quiere decir, lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando o sintiendo es bueno, y hay otra cosa que no. Entonces, cuando... a ver, quizás sea más claro con eso. A veces me preguntan, ¿cuál es tu opinión sobre tal tema? ¿O cuál tema? Es que suelo contestar, es que no tengo opinión. Tener opinión quiere decir, yo interpreto de esta manera algo. Mi opinión es la que es buena. Y quiere decir que rechazo los otros puntos de vista. Una opinión necesariamente crea su contraria. Se opone a otra. Por eso la frase, ¿cuál es tu opinión sobre? No es fenomenológica, digamos, o es una trampa, es, tú estás en esa polaridad, vale. De lo que se trata es ver el fenómeno completo. ¿Qué es lo que hay sobre, yo qué sé, este asesinato, esa política? Bien, ¿qué hay? Sin opiniones, no opiniones, sino realidades. A ver cómo poder ver profundamente la realidad, sin entrar en a favor, en contra. Y es lo más difícil. Sí, a veces las escuchamos personas que dicen, bueno, pero entonces da lo mismo pensar una cosa que otra. No es que da lo mismo, es que todos tenemos derecho a pertenecer y formamos parte de esta totalidad y venimos de. Y según de dónde venimos, tenemos esto que en constelación se llama representar. Cuando decimos que una persona es representante de una pareja anterior de los padres, por ejemplo, o de un bebé que no nació antes, ¿cómo lo tomamos eso para que los que escuchan por ahí que tienen dudas lo puedan comprender un poco mejor? No he entendido tu pregunta. El decir por ejemplo, un hijo de una pareja representa emociones o realidades vividas por una pareja anterior de alguno de los padres. Y ahí decimos, lo representa. Como que está tomado por esa memoria. Sí, ya. Entonces, para comprenderlo exactamente, no es fácil, pero primero, estamos todos unidos a todos. No existe uno suelto que vive independientemente de todos los demás. De tal manera que si para que yo exista, otros han sido excluidos, han hecho sitio para que yo tenga sitio, sistémicamente o inconscientemente va a ser
instintivamente también, que yo voy a reemplazar a esa persona que hizo sitio para mí, hasta que esa persona sea vista y agradecida. Si en su momento fue vista y agradecida, entonces nadie necesitará reemplazarla, mostrarla al sistema, ¿no? Entonces, es lo que hay en los problemas de la gente, la mayoría de los problemas, conflictos de la gente, que no es que están viviendo un conflicto propio, sino que están viviendo algo que alguien anterior o no pudo asumir, porque era demasiado para él, o bien ese anterior fue despreciado, rechazado, excluido. Y como todos somos energía, excluir una energía no tiene sentido, no se puede. Y entonces una persona excluida hace que un descendiente necesariamente va a vivir sus emociones, su energía, su tragedia, hasta que esa persona sea vista y vista con amor. O bien hasta que ese descendiente se rinda a su vida como es. Cuando el descendiente toma su vida exactamente como es, aunque no la entienda, todo se resuelve. Lo suyo y lo de atrás, ¿no? A ver si así pueden entender el fenómeno del reemplazo, ¿no? Estamos tan unidos todos a todos. Nuestros genes, eso es algo que estamos descubriendo ahora mucho, cada vez más. La epigenética nos dice que tenemos todas las vivencias de nuestros ancestros dentro de nosotros. Entonces, cuando los ancestros ya, digamos que equilibraron en sí mismo lo positivo con lo negativo, pues lo que nos transmiten es sus fuerzas, sus dones, su resiliencia, su capacidad de adaptación. Pero algunos vivieron unos conflictos y murieron con el conflicto sin resolver, o murieron en la exclusión, en el rechazo, o murieron con una culpa sin asumir, mataron a alguien y no lo asumieron. Y eso se va a transmitir. Eso es de nuestro ADN y del gran campo energético que emana de nuestro ADN, ¿no? Que eso es algo reciente que hemos descubierto y que nos ayuda mucho a comprender cómo funcionan las constelaciones o por qué estamos así como presos de nuestros genes, de nuestro pasado. Sí, somos un eslabón dentro de toda la cadena genética, de toda la cadena del sistema familiar, del sistema humanidad, y un eslabón que tiene un rol, un papel, y después habrá otro y después otro. Pero no soy un eslabón aislado. En mí viven y continúan y siguen todos los anteriores. Y eso es también precioso. Hay un poema muy bonito que lo tenés en la página web de Thich Nhat Hanh. Sí. Sobre esto de llámenme por mis verdaderos nombres, ¿no? Eso es, sí. Sí. Soy todos, y en uno de los ejemplos que me acuerdo ahora es este de soy la niña violada por un pirata en un barco que se tira al mar y soy el pirata imposibilitado para amar. Yeah. Me parece un ejemplo tan claro de lo que intentamos y de lo que nos mostró tan claramente ver y vemos en las constelaciones, ¿no? El que hace daño está trabado, no puede amar de una manera adulta y ama de una manera ciega. Algo de su pasado. Eso es, ama su pasado. Sí. Y entonces esa generosidad de Thich Nhat Hanh
que nos muestra como adulto qué es el amor. Sino tomar a todos, a cada uno, independientemente de lo que he hecho. Tomar a todos. Y darse cuenta que uno es todo. Eso es. Sí. Aquí alguien pregunta, ¿qué implica ser vista? Sería, por lo que dijiste del pasado, que una persona necesita ser vista y amada. Sí, sí. Mira, a esa persona, en tu árbol genealógico, puedes darte cuenta que hay ancestros de los que se ha hablado, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? O pobrecito, o qué malo fue, o así, o sea, con un juicio sobre cada uno. Y algunos como que ni se ven. Entonces se trata de poder mirar a cada uno con una gratitud inmensa, porque gracias a cada uno estamos vivos nosotros hoy. Y solamente tomarlos así como fueron necesarios cada uno tal como fue. Y está en nosotros. Perdón. Ahora que nombraste el árbol genealógico, no cualquier actitud promueve la sanación y promueve la reconciliación en el hecho de hacer el árbol genealógico. ¿Has tenido muchas experiencias de eso, verdad? Sí, sí, y he tenido como experiencias negativas, o sea, varias personas al principio, o sea, hace años, que se puede decir que a los meses, pero sobre todo incluso a los años, a los 2 años de hacer su árbol genealógico, su vida era un infierno y no había manera, no se veía ni por dónde agarrar nada, hasta que pues, lo comentamos, que había hecho su árbol genealógico. En un caso es que había buscado un secreto con mucho ahínco y falta de respeto total. Otra que quería indagar sobre un ancestro que estaba muy despreciado por la familia. Bien. Después de esas actitudes, o sea, y entonces sanaron, allí se vio que eso fue la causa. Todo el sistema familiar en contra de esas personas, o sea, levantadas con dolor frente a esa persona que había utilizado su árbol, su sistema familiar sin ningún respeto, pero si despreciaba a uno, pues tampoco respetaba a los demás. Estaba en el juicio en todo. Entonces allí, durante años, yo decía, no, vuestro árbol genealógico no. O hacerlo con sumo respeto, con mucha delicadeza, con amor, gratitud hacia todos, hacia todos. Y veo que es muy útil empezar a conocer, ¿no? Los ancestros, los que fueron, sus vidas, sus muertes, sus fechas. Cuando se puede tener, pues ayuda mucho para comprender ciertas repeticiones, ciertos accidentes trágicos que se repiten de generación en generación. O sea, es muy útil, pero la actitud va a ser fundamental de respeto a todos. Si no, cuidado, el enfado del sistema familiar contra alguien, bueno, crea situaciones sin solución, sin solución, sí. Cuando decís el enfado del sistema familiar, Sí. Estamos hablando de personas que ya están muertas y se enfadan con nosotros. ¿Cuál es la experiencia tan valiosa que tuvo Hellinger en el darse cuenta y que ahora tenés vos y transmitís y vemos, que cuando morimos o cuando alguien muere, aunque no podamos del todo comprender racionalmente, la persona no desaparece, su energía Sí, queda y sí, queda en contacto con nosotros.
Es algo muy sutil que puede generar hasta, si no se comprende bien, interpretaciones un poco de alucinación, ¿no? Como diciendo, a mí me habló mi abuelo, requiere un Pero adulto. mira, yo diría que gracias a la visión genética se entiende muy bien en cada una de nuestras células, de nuestros cromosomas. Están todos los genes de padre y madre, están ahí. Entonces, cuando muere alguien, pues su energía va a los genes de todos sus descendientes. Es el movimiento mismo de la energía. Entonces, el conocimiento, digamos, del ADN permite evitar un poco esas ensoñaciones que no añaden nada, que no facilitan, ¿no?, la comprensión o la realidad. Pero lo que podemos experimentar cuando un ser querido ha muerto, nos podemos dar cuenta que ya lo hemos integrado cuando de repente tenemos una palabra que es lo que él decía. Tenemos un pensamiento que es lo que él pensaba. Y lo sentimos, que ya forma parte de nosotros. Lo has experimentado seguramente, que hay dos de la persona que se ha ido que estoy viviendo yo y me sorprendo y siento, ya está en mí, ya lo he integrado. Ya. Y así es con nuestros ancestros, sí. Y se vuelven una fuerza para la vida. Una gran protección, una gran fuerza. Pero a la vez nos dejan nuestra libertad, ¿eh? Pero nos empujan. Sí, sí. Sí. Me quedo un poco porque, bueno, sabes Eso. que Sí, he perdido a un hijo en sí. accidente, sí. Pero a veces hay personas que hablan de mí, me lo han contado otros y me dicen, pero ¿cómo esta mujer puede vivir, puede estar así? Como que fuera sobrehumano o que estuviera, pero no, Sí. es una metaemoción en realidad, poder estar en la vida con un hecho así. Ya, Sí. ya. Bien, Sí, la conexión entonces, nos ayuda. A ver, es como que vivimos dos estados a la vez. Esa gran conexión con otro nivel, que es como sin emoción, como o con rendición, o emociones muy sutiles de amor, de alegría. Y hay otro nivel, el nivel del dolor, el nivel humano, ¿no? Y sentimos que vivimos los dos a la vez. Y a veces estamos un poco más en uno, un poco más en el otro, pero que están los dos. Y que el poder conectarnos con ese otro nivel nos transforma el nivel del dolor. Y llega un momento, sin buscarlo, porque buscar la sanación del dolor es inútil, es forzarlo y no viene así. Pero llega un momento en que uno hasta puede agradecer lo que pasó. Entonces sentimos que estamos ya como dos niveles unidos. Pero ese no escuché nivel todo porque algo me hizo perder la... se ha entrecortado. Ya. Digo que cuando ha habido algo muy duro,
pues hay poco a poco como rendición, paz. Y en un momento dado hay el regalo de poder sentir gratitud. Pero es como que no es algo voluntario, es una gratitud que nos es ofrecida por esa metaemoción, ese vivir en el sí, en la rendición, en otro nivel. Llega un momento en que sana el dolor. Lo sana, lo cura, lo transforma en gratitud. Ujú. Eh, Sí. Ahora, en respecto de este tema, no es lo mismo los niños. Los no, niños no están preparados para hacer un duelo y eso puede quedar como trauma, ¿verdad? eso es, sí, sí. El niño no puede, bueno, depende de la edad, pero eh, el niño se adapta, no hace el duelo, sino que reprime, se disocia de las cosas para poder sobrevivir. El niño está ante todo en la supervivencia y no en la resolución de los conflictos, sino en se apartan, se quedan aislados en alguna parte del cuerpo, de la memoria, de la energía, y vuelven a surgir cuando somos adultos, ¿no? Por eso, a veces la psicoterapia individual, a veces no llega a ver, no es exactamente esto lo que quiero, de lo que estoy pensando. El trauma Sí, tiene una modalidad particular de ser tratado, a eso iba. En las constelaciones vemos que muchas veces un trauma de infancia es porque ese niño en ese sistema familiar ha estado en conexión con otras realidades de ancestros sí, que están vivos, como lo explicaste antes, en la vida del niño y hacen que este niño mm, ama tan ciegamente la información que tiene que sí, vive un accidente o vive una situación por amor ciego. ¿Vale la pena explicar un poco sí. eso? A ver, mira, para mí lo que me hizo el clic es esas tragedias colectivas donde hay eh, varias personas. Por ejemplo, un incendio en un campamento de niños de 10 a 12 años. Em, Solo unos cuantos se traumatizaron y todos vivieron exactamente lo mismo. Entonces, el poder estudiar a cada uno es poder ver que unos tenían fuerza de resiliencia, de resolver, de hacer algo, y otros se paralizaban. No podían hacer nada. O se ponían a gritar o en la huida. No podían adaptarse, no podían sacar su fuerza. Y entonces, cuando se hace la constelación de estos niños con trauma, se ve que tiene una fidelidad con un ancestro que no pudo adaptarse a un trauma parecido a uno, pero que no pudo adaptarse. Y por fidelidad, es como genético, ese niño ha recibido el no saber adaptarse de ese ancestro, esa debilidad, esa no facultad. Y entonces tiene una fragilidad que precisamente se ha revelado en ese accidente y que le ha causado el trauma. Entonces hay todo un trabajo de resolución de trauma, pero a la vez ayuda muchísimo a hacer la constelación de liberar esa intrincación con un ancestro que no supo resolver su situación.
poder verlo con amor, verlo, honrarlo y decirle, ya todo terminó. Ya no hay que reproducir lo que viviste hoy. Ya todo terminó, ¿no? Y entonces esa persona ya puede trabajar con solamente su infancia y ir resolviendo con varias psicoterapias específicas, ¿verdad?, para traumas. La constelación no es suficiente para los traumas. Eso es importante. Eso es. Sí, eso es. Sí. Bien. Sí. Con respecto a la herramienta concreta de las constelaciones, hay personas que presencian un taller de constelaciones en vivo y no logran captar, y entonces dicen, pero esto es un teatro. ¿Por qué no es un teatro? No es un teatro. Vale. Entonces, para que las personas dejen de pensar eso, tienen que experimentarlo. Tienen que representar algo. Y ver que, sin saber por qué, de repente tienen que levantar un brazo, de repente necesitan tumbarse en el suelo. O sea, ven que hay algo que les hace moverse y que no es nada de teatro. O sea, para que la persona pueda entenderlo, tiene que vivirlo, ¿no? Entonces también hay una dificultad porque al principio Bert-Hellinger no distinguió mucho el estado en el que el representante tiene que estar. Cuando representamos algo, desde hace muchos años existe el psicodrama. Es muy fácil recibir información emocional. Y además no sabemos si es nuestra o de otra persona. No sabemos en qué medida es una proyección o no. Pero se puede decir que casi todo el mundo recibe información emocional, psicodramática. Pero de eso no se trata en constelaciones. Es a un nivel más profundo, en que precisamente renunciamos a esas emociones dramáticas. Y no todo el mundo es capaz de representar. Entonces, las personas que meditan, que han hecho yoga, que saben centrarse, pueden llegar a este estado de representación que en el fondo es una meditación. A una fuerza de otro nivel. Es una meditación. Y ahí, digamos que la mayoría de las personas no pueden porque viven no han aprendido en su vida lo que es la meditación, la relajación o así, y viven desde lo emocional. No saben ir a un nivel más profundo. Claro. Hay muchos matices en todo esto. Es algo muy profundo, pero lo interesante es esto de, bueno, entregarse y experimentarlo. Todos estamos aprendiendo. Sí. Y la experiencia, el entrar en un campo y sentir que el cuerpo nos da una información que no es propia, eso es. es una Entonces, oportunidad. sí, yo creo que ayuda a la gente a pensar que se trata más de una terapia corporal que emocional. Claro. No se trata de vivir emociones, sino de estar en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo sí que vamos a sentir emociones, pero mucho más sutiles, profundas, nunca dramáticas. Y allí lo que se va a revelar son las dinámicas profundas de nuestra vida. Lo que nos atrae, lo que nos pesa de uno a otro, lo que nos une, lo que nos intrinca, solamente si estamos en ese centro. Desde las emociones dramáticas no podemos vivir ni ver las dinámicas sistémicas y por lo tanto no sanamos. A ver, el psicodrama es muy útil
pero para su contexto, no para sanar las dinámicas sistémicas. No sirve para eso. Entonces hay que saber bien, pues, qué sirve para qué. Así. Claro. Y las dinámicas sistémicas es lo que explicaste antes, que los anteriores dejan Sí, una información que está en nuestro ADN. sí, y entonces podemos ver, hay dos grandes dinámicas. Una es de imitación, o inconscientemente de bebé dije a alguien yo como tú, o esa persona me dijo tú como yo, o de, se puede decir, compensación, hacer lo que la otra persona no consiguió hacer. Esa persona pues no pagó algo a otra, pues yo voy a tener muchas deudas para ir pagando lo que ella no pagó, por ejemplo, ¿no? Es así, hacer yo en tu lugar, yo por ti. Y aquí lo más grave es yo muero por ti, en tu lugar, ¿no? Y en general no sabemos muy bien si es la persona que dijo, que decidió yo por ti o la otra persona que dijo tú por mí. Pero bueno, se sana igual. La cosa es verlo y poder a veces expresarlo. Es ante todo verlo. Sí, La persona no se da cuenta de eso mientras vive. Que está diciendo yo por ti o yo como tú. eso. Es uno de los puntos más difíciles para tomar conciencia de que estamos en esa lealtad, que Sí, no es Hellinger el primero que habló de lealtades invisibles, ¿no? Ya hubo otros antes que él que hablaron de la lealtad invisible de una sí, nieta, por ejemplo, que vive el mismo drama de su abuela que se quedó viuda a los 40 años y a ella o le pasa lo mismo, y va a decir, bueno, pero yo cuando elijo pareja, creo que estoy solamente sí, en un plano de sí. conciencia, no, yo lo elegí, Yo pero en decido, realidad, yo ¿cómo elijo. elegimos? Ya. Entonces descubrimos, claro, que incluso, o sea, todas las decisiones importantes para nuestra vida no vienen de nosotros. Eso es chocante, ¿no? Pero la pareja o el trabajo es siempre algo que nuestro sistema familiar necesita para compensar algo. El ejemplo es, bueno, pues alguien que tiene éxito en los restaurantes está compensando generaciones que murieron de hambre. Y lo hace con amor, sin saberlo, pero alimentando a las personas de hoy. Y haciendo esto, está compensando el pasado, está permitiendo que esos muertos de hambre ya estén en paz. Cuando hacemos con amor, con responsabilidad, con alegría, lo que nos toca hacer, el pasado se sana. Eso es. Y estamos ya muy cerca del final, pero podríamos hacer una referencia al papel de los padres para liberar a los hijos liberar, Ya, sí, liberar a los hijos porque los niños no pueden. no, Entonces, es una madre, es un padre, es una abuela, es un abuelo que puede constelar aún en los casos más duros de los niños, como el autismo, por ejemplo, sí, o o se puede decir que cualquier cualquiera. dificultad de un niño que come mal, un niño que duerme mal, un niño que es demasiado gordito, eso no es algo natural en la evolución de un niño. Nos habla de que ese niño, sin saberlo, por amor a todo su sistema familiar, ha dicho a sus padres, quizá a sus abuelos, les ha dicho yo por vosotros, yo en vuestro lugar. Y allí es donde hay que constelar para poder liberar a ese niño
de esa promesa inconsciente que ha tenido y que no puede no tenerla, porque es lo que estamos viendo, que el niño pequeño, cuando inconscientemente se pone en contacto con el sufrimiento de su padre, de su abuela, no lo soporta. Es demasiado pequeño, no es adulto para poder afrontar el dolor de otros. Ve un dolor de alguien, una angustia de alguien, una culpa de alguien y dice, la tomo yo para que tú te liberes. Eso es el amor del niño, que quiere sacrificarse para que los demás estén mejor. No puede, no soporta ver el sufrimiento de otros, porque es demasiado pequeño. No tiene la madurez para, y lo entendemos porque es tan difícil, rendirse ante el dolor de los demás. Entonces lo que hace es interferir, es pensar que él es más fuerte, más grande que su padre, que su abuelo, y que él va a poder. Entonces promete o decide llevar la enfermedad, llevar la culpa, llevar la angustia o fracasar por o en lugar de. Y así se van creando esos problemas Alguien que más. se van a resolver en una constelación. Por eso lo que dices tú es muy importante, que padres y abuelos ven que todo problema de un niño no es del niño, sino habla a sus padres, habla a sus mayores. Les dice, mirar eso. Bien, estamos en los últimos 5 minutos. Sí. No, ¿te parece una reflexión final o invitarnos a una meditación para que entremos en esa meta emoción de acuerdo a todo lo que hemos dicho? Y bueno, y que todos sepan que tu página web es imperdible. Y tu visita a Argentina también. Me alegro mucho de veros pronto ya, en octubre, que es pronto, desde marzo de 2020. Sí, tal cual. La página web es para que cada uno pueda hacer su camino a través de los textos, de los vídeos, de las meditaciones, de los ejercicios. Es importante que cada uno herramientas para sí, propias, ¿no? No depender de alguien. Es muy importante para nuestro camino adulto. No depender. Entonces, sí, de vez en cuando necesitamos un profesional. Entonces lo veremos cuando hemos hecho meditación, ejercicios, vídeos y hay algo que no somos capaces ya, entonces ya iremos a un profesional. Pero con la sensación de estar bien al mando de nuestra vida y que busco un profesional para algún asunto que no puedo resolver yo. Y el resto de mi vida sigo asumiendo mi adultez, agradeciendo mi vida como es, con todas sus dificultades que me permiten descubrir siempre nuevas luces, nuevas amplitudes, nuevas comprensiones. Pues, si quieres, sí, podemos hacer una meditación. Para meditación podéis quedar con los ojos abiertos o cerrados, lo que sea más cómodo. Hacemos una gran respiración profunda, una expiración profunda. Y ahora quizá podamos sentir nuestro corazón. Sentirlo físicamente en nuestro corazón. Y decir, sí, aunque no entienda, asiento.
Y sigo sintiendo mi corazón. Y quizá algún dolor ha surgido en mi cuerpo y le digo, sí, asiento a esto también. Sí, a esto también. Sé que está al servicio de mi vida. Y mi vida al servicio del destino colectivo. Y ahora quizá pueda sentir algo como una sombra, algo duro, algo como una obligación que se ha quedado a un lado de mí. Y acepto mirarlo. Acepto mirarlo aunque al principio quizá me duela o me cree enfado. Pero esto lo miro. Lo miro con los ojos de la compasión. Lo miro con los ojos de la comprensión. Y de repente se vuelve luminoso. Se vuelve amoroso. Y siento que ahora le puedo dar la mano. Que podemos caminar juntos. Y al caminar juntos, algo ocurre. Nos transformamos en una sola unidad, algo totalmente nuevo. Nos transformamos en una nueva etapa de la vida. Esa cosa que antes yo rechazaba y mi vida. Ahora camino hacia algo nuevo. Siento que estoy en la luz. Que soy expansión. Y que mi corazón lo guía todo. Y ahora puedo decir, elijo el amor, elijo la vida. Que sean felices todos. Gracias, querida Cecilia, gracias. Gracias, Brigitte, muchas gracias. Gracias por tu fuerza. Gracias. Muchas, 140 personas agradeciendo con amor, Brigitte, a través de YouTube. Les saludo a cada una de esas personas. Con mucho respeto, mucha honra, con emoción. Yo Gracias. también.
por tu corazón. Gracias. Gracias, Brigitte. Gracias. Es la palabra que lo resume todo. Gracias porque nos vemos pronto. Personalmente. Sí. Así, sí. Bueno. Gracias. Estamos en meta emoción, creo. Sí. Muchos.